Hola, ¿cómo están? Está medio raro estar aquí grabando para ustedes el mensaje, pero bueno, las circunstancias nos obligan a hacerlo y nos gustaría estar personalmente con ustedes, abrazarlos, bendecirlos. Siempre extrañamos cada domingo estar juntos, unidos, en armonía, en comunión unos con otros, pero las circunstancias nos han hecho que estemos hoy en una cuarentena y esperamos que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Yo estaba analizando lo que está sucediendo en la iglesia del Señor y a través de comentarios con otros hermanos, a través de intercambios de lo que están haciendo en otras iglesias, he estado viendo tres cosas, digamos, importantes. Mm, Una, que muchos están buscando la comunión más íntima, o sea, aquellos que en sí buscan una comunión con el Señor, ellos están aprovechando este tiempo para tener una comunión más fuerte con el Señor. Es decir, para ellos es un buen tiempo, digamos, mi madre utiliza este tiempo para tener más comunión. Mi hermana me estaba diciendo que estaban teniendo unas reuniones familiares y un descubrimiento más fuerte del Señor. Entonces algunos están aprovechando para buscar la relación más íntima con el Señor. He visto otros que, digamos, iglesias muy grandes que dependen sus finanzas de los diezmos y ofrendas y que ven a la iglesia como una empresa donde contratan profesionales, pagan los músicos, todo esto, entraron en un proceso de crisis. Entonces aquellos que trataban la iglesia como una empresa entraron en un proceso de crisis. De hecho, muchas empresas entraron en ese proceso. Empieza a haber crisis por los pagos, por los salarios. En todo el mundo se está viniendo abajo la economía y se pueden ir a la quiebra. Entonces algunas iglesias dependen mucho de la asistencia, de las entradas. Pero yo creo que Dios está tratando algo también. Y finalmente también puedo ver el trato de Dios con su iglesia, porque debemos de examinar, bueno, ¿por qué no nos permite congregarnos a nosotros? Yo creo que porque nos hemos acomodado, hemos dejado de hacer lo más importante ¿y qué sería lo más importante? Bueno, la comunión con su Hijo Jesucristo, la comunión hacia arriba con Él, el expandir su palabra y, y la comunión unos con otros, pero ahora no lo podemos hacer. Entonces Él nos ha hecho cosas importantes que yo creo que nos ha mandado a hacer cosas importantes, y como el ir a ser discípulos, la comunión unos con otros, la cena del Señor, el ser testimonio a los que están a nuestro lado. Pero yo creo que nos hemos acomodado y Dios está tratando con toda su iglesia a nivel mundial, porque esto no es a nivel local, no es a nivel de Catepec, sino es a nivel mundial. Este, Ahora que tenemos tiempo no podemos ir a ser discípulos, ahora que no podemos tener la comunión unos con otros, la cena del Señor, hay muchas cosas que dejamos de hacer como iglesia. Entonces algo debemos de examinar en nuestro corazón de lo que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Yo les animo a que lean las 7 iglesias de Apocalipsis y tú puedas ver algunas de las cosas que Dios está tratando en tu corazón, porque Dios está tratando a su iglesia de manera local. Dios está tratando a su iglesia de manera individual con cada uno de nosotros, diferentes aspectos de nuestra relación con Él. Hay algunas áreas que Dios puede estar tratando con nosotros: áreas de pecado, sanidad del alma, sanidad en las relaciones, nuestra misma relación con Él, nuestra sanidad de nuestra relación con Él, la falta de producir los frutos de su espíritu, la falta de oración, la falta de interés por nuestro prójimo, por nuestro mundo, por nuestro hábitat donde Dios nos ha dispuesto. Entonces yo creo que debemos de tener esto como una enseñanza para nosotros individualmente, como iglesia,
y a nivel nación. Entonces, Dios está tratando algo con nosotros y yo quiero compartirles hoy una palabra. Salmo 37, pero antes vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé un mensaje de vida para estos tiempos y para que lo podamos compartir con otros. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido por cada una de las situaciones que está pasando, Señor. Tú conoces y dispones todas las cosas para nuestro bien, pero también como hijos amados tratas con cada uno de nosotros, Señor. Por eso te pido que bendigas tu palabra. Dice que es enviada a tiempo y que ella produce en nuestro corazón la vida en nosotros, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida, y tu palabra, dice la Escritura, que no regresa vacía, Señor, y nosotros queremos tu palabra, y te damos gracias por este tiempo de comunión a través de esta red social, a través de lo que tú has dispuesto, Señor, para que nosotros podamos seguir teniendo esa unión contigo, Señor. La iglesia no es el edificio, y eso no es lo más importante y jamás lo será, sino, Señor, la unión de todos nosotros como tus hijos, Señor, como tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, yo creo que uno de los mayores problemas en la iglesia y en la vida del cristiano es que cuando llega el Señor, dice en una de las iglesias, dice: has olvidado tu primer amor. Y yo creo que Dios está tratando algunas cosas con nosotros respecto a eso, porque podemos llegar a tener tanto del Señor que después nos volvemos autosuficientes. Después dejamos de las bendiciones que Él nos da, dejamos de depender de Él. Si nos ha sanado, entonces nada más declaramos: soy sano por las llagas de Jesús, como algo, como un fetiche, como algo mágico, pero no es así. Dios siempre requiere un cambio en la vida de cada uno de nosotros, y quiero hablar de eso, de la autosuficiencia. Los fariseos odiaban a Jesús porque ellos se volvieron autosuficientes. Es decir, ellos a través de sus leyes y normas quisieron ser autosuficientes, es decir, poder llegar a Dios con sus propias obras, pero esto no va a ser así. Salmo 37, quiero leer verso del 3 al 7, y ahí me acompañan, ya después comentan lo que Dios les habló, ahí por el WhatsApp de la congregación. Dice Salmo 37, del 3 al 7, dice: confía en el Señor, y dice: haz el bien. Establécete en la tierra, y dice: y mantente fiel. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. A veces tratamos este versículo y lo oramos y se lo declaramos a personas de que como si nada más fuera de decirle: Él te va a conceder los deseos de tu corazón, pero hay un antecedente. Dice: confía en el Señor y haz el bien. Entonces, confiar en el Señor es confiar en su palabra 100%. Y dice: haz el bien, y dice: y establécete en la tierra. Y mantente fiel, es algo que pide el Señor. Mantente fiel, mantente. La fidelidad habla de constancia, habla de mantenernos en una común unión con su Hijo, con el Padre, con su Espíritu, y un deleite de poder estar en su presencia. Pero si nosotros no tenemos eso, entonces nada más queremos que Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. O sea, como si los deseos de nuestro corazón fueran buenos. Dice la Escritura que el corazón es perverso y es engañoso. Entonces, hay una parte que nosotros, y que yo creo que Dios está trabajando en estos tiempos donde tenemos que estar guardando la cuarentena, donde tenemos que estar solos. Yo creo que a lo mejor muchos se están enfocando en: hay tantas cosas que hay que hacer en la casa, y estamos haciendo esto y estamos haciendo el otro, pero dice: confía en el Señor, dice, y mantente fiel. ¿Cuántos estamos deleitándonos en su presencia? ¿Cuántos aún fuera de Él nos mantenemos fiel? Fuera de la congregación nos mantenemos fiel. Dice en el verso 5, dice: encomienda al Señor tu camino,
¿Qué dice? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Ahorita hay muchos sinsabores por qué va a pasar, qué sucederá en estos tiempos. Habrá escasez, habrá muchos muertos, la pandemia se extenderá, ¿qué pasará? Pero el Señor nos anima y dice, encomienda tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu causa justa como el sol de mediodía. Entonces, estaba yo leyendo a la vida de Sansón y es interesante, lo quiero unir un poco con esto, de encomendar nuestro camino al Señor y confiar en Él y que Él va a actuar. Porque en cierta manera Sansón empezó a confiar en Él. De hecho, Sansón de niño, su madre era estéril, ella pidió al Señor un deseo de su corazón y Dios le concedió a este varón, Sansón. Jesús mismo, dice la Escritura, que se le apareció como el ángel del Señor y le dijo que obedeciera todas las instrucciones que le había dado, que no debía de tomar vino, que debía ser consagrado, y eso es lo que hizo con su hijo, porque le quitó la esterilidad y vino Sansón. Y lo interesante es que este hombre que Dios lo escogió, Dios lo tomó para ser un juez de Israel, en los tiempos en que dice la Escritura que cada quien hacía lo que bien le parecía. Esto contaminó a Sansón. Empezó a buscar una esposa que no era israelita según la ley, y entonces se casó con ella y empezó a tener problemas con los filisteos, y él empezó a utilizar ese poder, ese poder que Dios le había dado en su propia causa. Entonces, podemos ver cómo la Escritura nos habla de un hombre que tenía el poder para proteger el pueblo de Israel, pero él lo utilizaba para su propia causa. Muchas veces la iglesia ha utilizado esto para su propia causa y no es correcto, pero tiene una gran enseñanza Sansón. Después de que aún Dios, a pesar de sus debilidades, sabemos cuáles eran sus debilidades, ahí estaba Dalila y tuvo otra esposa, y a pesar de esas debilidades, ese poder que le había sido dado era para proteger el pueblo de Israel. Entonces, a pesar de las debilidades, Dios le seguía usando para guardar el pueblo de Israel. Sin embargo, su pecado un día le alcanzó. Es decir, este hombre un día no se daba cuenta él sabía que era consagrado, y un día habla esta mujer Dalila que parte de su fuerza era su cabello, pero en realidad no era su cabello, era la consagración que él tenía como nazareo. Jamás se debía de cortar el cabello, no debería de tomar vino. Él no tomaba vino, entonces, y él no se había cortado el cabello, y por eso Dios aún le mantenía. Pero cuando le es cortado el cabello y todo fue a causa de su pecado, la unción de parte de Dios se cortó totalmente, fue retenido, le cortaron los ojos. Ustedes saben la historia, ojalá la puedan leer, la historia de Sansón. Viene en el libro de los Jueces, creo que son los capítulos 13, 14, 15, por ahí así, de Jueces. Y este hombre es hecho prisionero y es torturado y es hecho burla. Entonces, un día él implora al Señor, pero no se da cuenta que ya su cabello ha crecido nuevamente. O sea, él regresa a la consagración, porque este tiempo de soledad, digamos, ahorita nosotros tenemos tiempos de soledad solos aquí en la casa, pero ese tiempo de soledad Dios le hizo reflexionar sobre su ministerio. Y lloro porque en este tiempo Dios nos haga reflexionar por lo que estamos aquí en la tierra, por lo que Dios nos llamó. No nos llamó para sentarnos en la silla o para estar
sin hacer nada. Él tuvo un propósito al igual que Sansón y aún en nuestras debilidades nos sigue usando, pero Él quiere que en este tiempo podamos quitar áreas que nos están estorbando en su presencia para que su unción regrese otra vez a la vida de cada uno de nosotros y que esa unción es para producir un fruto dentro de lo que Dios nos ha llamado en la parte de su cuerpo, es decir, una área específica, la que Dios nos llamó. En este caso a Sansón lo llamó a ser un juez. Y dice la escritura que él oró, clamó al Señor y pudo seguir hasta el último de sus días, porque en ese tiempo murió, destruir a los enemigos de su pueblo, a los enemigos del pueblo de Dios, que eran los filisteos. Y ustedes saben la historia, tiró las columnas y mucha gente importante, dirigentes, me imagino que dirigentes políticos de los filisteos, militares y de todo tipo, de lo más alto, murieron ahí. Dios cumplió su palabra. Entonces, pero no es necesario que nosotros tengamos que sufrir de esa manera, sino que a través de lo que nos dice el Salmo, confiar en el Señor, hacer el bien, establecernos en la tierra y mantenernos fiel, cosa que no hizo Sansón al 100%, y entonces Él puede conceder los deseos del corazón como se lo concedió a la mamá de Sansón, porque ella sí cumplió lo que Dios le estaba pidiendo. Que nosotros podamos encomendar nuestro camino al Señor. Sansón no lo hizo, y que la justicia resplandezca en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta a lo mejor probablemente pudiera ser, ¿qué hacemos en este tiempo, pastor? ¿Qué nos recomienda? En el verso 7 de ese mismo Salmo, del 37:7, en el verso 7 dice, y eso es lo que yo quiero con esto terminar, dice, guarda silencio ante el Señor. ¿Qué dice? Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Hermanos, la mayoría no tenemos paciencia, queremos todas las cosas rápidas, pero esto es lo que nos recomienda el Salmo: guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia. Guardar silencio es meditar, escuchar, dejar de hablar, esperar el tiempo en que Dios quiere hablarnos. Esperar el tiempo en que Dios quiere darnos una respuesta, porque a veces queremos respuestas rápidas. No, Dios quiere que nosotros esperemos en Él con paciencia. Él no va a dar respuestas rápidas, Él va a dar respuestas a su debido tiempo, en su debido orden, y nosotros somos los que debemos de esperar y con paciencia y confiar en Él. Y nos da otra, ahí mismo en el verso 7 nos da otra causa: que no nos irritemos ante el éxito de otros. Esa es la causa por la que nosotros queremos a veces rápido las cosas. Dice, no te irrites ante el éxito de otros, los que maquinan planes malvados. Entonces, que en estos días, hermanos, vamos a tener una serie cada día de 5 minutos, donde voy a hablar de la pasión de Cristo, pero también podemos guardar silencio. ¿Se acuerdan que hace años, yo creo sus abuelitas, en el Viernes Santo decían, nada de radio, nada de televisión, silencio? Bueno, es un tiempo, yo creo que Dios nos está pidiendo guardar silencio. Quizá no sea coincidencia que caiga en esta semana, que es la más importante, la Semana Santa, y donde guardemos silencio y escuchemos la voz del Señor. ¿Qué es lo que está tratando con nuestra vida de cada uno? Necesitamos estar leyendo. Yo les animo a las 7 iglesias de Apocalipsis y lo que ustedes deseen, pero ¿qué es lo que está el Señor tratando con cada uno de nosotros? Guarda el silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Ahorita hay muchos predicadores compartiendo muchas cosas. Yo sinceramente creo que tú debes de guardar silencio y buscar en Él, esperar en Él, qué es lo que quiere para ti. Porque Dios habla de manera siempre individual. No necesitamos, yo ya les he dicho, no necesitamos intermediarios, ni mucho menos. Necesitamos guardar silencio y esperar con paciencia en Él.
que confiemos en el Señor, que hagamos el bien, que nos establezcamos, que nos mantengamos fiel, que nos deleitemos. Y bueno, y ahí vienen los deseos de nuestro corazón, hermanos. Porque cuando estamos en Él, entonces nuestras peticiones de nuestro corazón están conforme a sus propósitos y entonces Él puede conceder cada deseo de nuestro corazón. Amén. Bueno, que Dios les bendiga y ya nada más quiero tratar lo de nuestros diezmos y ofrendas. Gracias a Dios que ahorita pues, no pagamos renta porque la pagamos por semana, entonces como no hay reuniones, pues tenemos hasta pagada una semana adelantada y no tenemos ese problema de la renta, y eso es gracias a Dios y gracias a sus apoyos, nuestra, nuestra economía se está manteniendo más estable cada vez y ojalá y llegue un tiempo en que podamos hacer algo más grande con nuestros recursos según la voluntad de Dios. Pero quiero compartir en ese mismo salmo nuestros diezmos y ofrendas. Salmo 37. Sabemos que algunos no están recibiendo ahorita nada, o no están trabajando, no le están pagando. A mi hija sí no le están pagando, pero eso no quiere decir que no pueda después ofrendar algo, o los que sí reciben y ya somos maduros, pues seguimos dando, ¿verdad? Les animo a que lo sigan haciendo. Dice el Salmo 37, 16, 19, dice, más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Y dice, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. Ahorita hay mucha gente que está yo lo voy a decir así, asaltando los autoservicios, los centros comerciales, que por la escasez. Pero ¿sabes qué? El Señor nos dice, para nosotros como cristianos, más vale poco de un justo. Dice, más vale lo poco de un justo. Y dice, porque el Señor va a quebrantar el brazo de los impíos. Y después verso 18, esa es una consolación para nosotros. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. Y esta es la bendición para nosotros, y con esto termino. En los tiempos difíciles, dice la Escritura, serán prosperados. Hermanos, este es un tiempo difícil, pero la Escritura habla lo contrario. Dice, en tiempos difíciles serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. Yo les digo, si a alguien, yo lo he visto mucho en internet respecto al apoyo que están haciendo, pero si alguien tiene una necesidad económica fuerte, y nosotros podemos apoyar, lo pueden comentar ahí en nuestro grupo de WhatsApp y podemos apoyarles y hacerles llegar un apoyo en lo que nosotros podamos. Y también si alguien tuviera una necesidad fuerte, la casa aquí que tenemos es del Señor y no es de nosotros, y está a disposición de ustedes. Y yo sí creo que donde come uno, comen dos, tres, cuatro, y aquí estamos, hermanos, para servirles. Si alguien tuviera una necesidad fuerte, aquí estamos para ayudarles, para servirles. Yo creo que también habrá otros allá en Ecatepec que quieran apoyar esta causa. Estamos para servirles, hermanos. Nuestra casa, que es la casa del Señor, es su casa, y de lo que Dios nos da, nosotros podemos compartirlo con cada uno de ustedes. Entonces, no pueden hacerlo llegar personalmente en un mensajito, y nosotros aquí les damos hospedaje. Aquí aunque se van a comer huevo, arroz, sopa, frijoles, pero nunca falta el pan. Nunca falta el pan, gracias al Señor. Que Dios les bendiga, y quiero bendecirles con el verso 18 del Salmo 37. Dice la Escritura, dice, el Señor protege la vida de ustedes, los íntegros, y su herencia perdura para siempre. Dice, en tiempos difíciles serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. En el nombre de Jesús, yo sé que ustedes están ahí desde sus hogares diciendo amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Mañana nos vemos en el siguiente mensaje. Van a ser de 5 minutos. Y lo que ustedes quieran preguntar ahí por WhatsApp, ya se los contestaré. Lo pueden hacer pública las preguntas respecto al mensaje o respecto a algo que están estudiando. Vamos a aprovecharlo. Y mañana tengo una junta, una reunión con los pastores en Tlaxcala y vamos a ver cómo vamos a eh, compartir cómo trabajamos y cómo podemos seguir dando los cursos, los estudios, porque nosotros no dependemos de un local, nosotros dependemos de nuestro Señor y Él nos puede dar y nos puede favorecer en otra forma y quizá Dios está tratando algo con eso, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir estudiando, podamos seguir discipulando y podamos seguir aumentando nuestra fe, hermanos. Bueno, ya les estaré dando noticias, que Dios les bendiga y ya también les estaremos diciendo, yo pienso que ustedes pueden seguir discipulando a través de este medio, así como lo estamos haciendo nosotros. Hay, hay lo pueden hacer, hay varios programas para hacerlo en vivo y entonces y poder compartir de esa manera. Entonces ustedes busquen la forma y si no saben y nosotros les podemos ayudar, con gusto lo haremos. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, primero Dios.